individualmente hay decisiones que parecen intuitivamente correctas, pero que uno debe analizar la complejidad de esa decisión. Decíamos, la compañía mencionaba, poner un panel solar en una vivienda parece razonablemente adecuado, es decir, reemplazo la matriz energética 64% gas de la Argentina por solar. Lo que deberíamos ver es si la producción de ese panel que viene de Alemania no está hecha en este contexto quemando carbón. ¿Sí? Entonces digo, hay que hacer un análisis un poco más complejo de las decisiones. Por supuesto que mejorar el nivel de absorción de las calles es una política en abstracto correcta. El tema es si la ocupación que le estamos dando a la calle es la que debe tener en un sentido más amplio. Si la construcción de vivienda, como plantea el programa de gobierno, que tiene que ver con mejorar la eficiencia energética, parecería una política correcta. El tema es que si esa política energética es para generar saldos exportables que se van a consumir en otro lugar, no está correcta porque el impacto ambiental sería cero. Es decir, estaríamos en realidad absorbiendo el impacto ambiental de la producción y no mejorando el impacto de nuestra contribución, que sería como una de las primeras preguntas que a mí me surgirían, ¿no? ¿Quién paga el costo de ese tender al carbono cero? Porque evidentemente hay una problemática que es de toma de decisiones. Alguna vez escuché a un funcionario de la ciudad decir que sorprendido que el 70% de las emisiones de carbono provenían de las ciudades, ¿no? Lo cual tiene mucha lógica si uno sabe que el 70% de las personas viven en las ciudades. Digo, no es el tema de las ciudades, es el tema de que tenemos un impacto ambiental. Por las cosas que hacemos, porque tenemos que vivir en un lugar, porque tenemos que movilizarnos y desplazarnos, etc. Tender a esa regulación global, a tender a la disminución de la política de carbono, tender a menor movilidad, tender a la electromovilidad, implica una toma de decisiones de acceso a recursos. Y esos recursos, llevamos del 0 al 84% de ahorro, digamos, implica que una parte de la sociedad va a tener que hacer un ahorro del 84% uniforme, o que una parte de una del 100 y otra menor. Entonces, el proceso, digamos, tiene la complejidad de que uno tiene que hacerse un planteo en el fondo en algún aspecto ético, ¿no? Es decir, si yo digo, qué bueno que la ciudad genere, estoy hipotetizando, ¿no? Porque no tenía valores como dijo Jonathan, pero si yo digo, vamos a poner 10 millones de pesos en ayudar a reconvertir las viviendas a que tengan doble vidriado hermético, ¿no? Y paneles solares fabricados en Alemania con carbón y movidos en un barco con fuego. Resulta que no me fijo que esas viviendas que estoy produciendo corresponden solo al 3% de la sociedad y que esas viviendas que corresponden al 3% de la sociedad, en muchos de los casos, tienen un sentido de reserva de valor, en otros de los casos tienen un sentido de promover el turismo receptivo, etcétera, etcétera. Quizás estoy contribuyendo con esa plata a, en abstracto, una política acertada, es decir, mejorar la eficiencia energética de las viviendas, termina siendo un subsidio indirecto a la producción de una vivienda ociosa o una política en realidad poco efectiva, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros planteamos es, más allá de que ahora Mauricio nos va a contar un poquito de la experiencia que tiene algo en el videito de arriba, entretenido, breve. Lo que queremos saber después de eso son un espacio para construir preguntas. Es decir, este proyecto tuvo que ver con generar 10 preguntas sobre una situación particular de desarrollo urbano y nos pareció que era interesante porque lo que queremos que viene es fomentar el debate para repartir los costos de estas transformaciones que tenemos que hacer, que hay un consenso generalizado en el mundo que hay que hacer. El tema es que lo que no hay un consenso es quién asume ese costo, cómo se asume ese costo, qué vamos a simplificar en esos procesos. Por ejemplo, ¿tiene sentido dejar de producir vivienda como reserva de valor aún que esté disminuido el impacto ambiental? Para mí no. ¿Tiene sentido asumir un costo ambiental para proveer viviendas para la gente o las familias que aún no la tienen? Para mí sí. Hay que asumir un costo ambiental. Es más compleja la decisión. ¿Tiene sentido promover el desarrollo de algunos países, como bien decía la compañera, que aún no han llegado a una etapa de desarrollo y que no han alcanzado un nivel de bienestar con un costo ambiental? O vamos a poner el tope al desarrollo hoy como mundo y vamos a dejar que esos países queden atrás en esa iniciativa y no confluyan con el resto, ¿no? O eso es a partir de ahora, cuando los países centrales están desarrollados, tienen todas las infraestructuras, tienen las edificaciones, tienen la electromovilidad para garantizarse
ese impacto ambiental que aún no sé cómo netea, por supuesto, no genera efecto invernadero dentro de la ciudad, pero todavía no sé si también no se produce en Alemania con el mismo carbón, o tiene un impacto superior. Entonces, lo que hay para mí es un ejercicio de debate por delante. Esos debates tienen que ser participativos, porque si no participamos, el costo lo pagamos nosotros. Esos debates tienen que ir al fondo de la cuestión para poder separar paja del trigo. Es decir, si esquematizo el desarrollo inmobiliario estaría todo mal, pero vamos a tener hospitales, casas y viviendas. Entonces no es todo el desarrollo inmobiliario malo, per se. Un desarrollo inmobiliario que hace vivienda de reserva de valor, de lujo, en área suburbana, que extiende la mancha de la ciudad, versus una ciudad completa, evidentemente tiene más cosas negativas que positivas y no debería valer la pena que asumamos todos el costo de ese impacto ambiental. Ponemos el videito, por favor. Son 3 diapositivas. Ustedes me dicen si se está viendo y les paso con Mauricio para que les cuente un poco esa experiencia. Cuando ves el videíto tiene algo bastante gráfico. Es una experiencia que se hizo ya hace unos años en un barrio de la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. Seúl es una ciudad de 25 millones de habitantes, en un entorno de alto desarrollo tecnológico. Tenían un problema de que el gobierno de la ciudad todo el tiempo quería redesarrollar barrios que consideraba que eran defectuosos, que eran barrios pobres. Entonces, el gran tema es hay todo un sistema de desarrollo urbano muy diferente de la ciudad de Buenos Aires, pero con consecuencias, con direcciones que parecen bastante claras, pero consecuencias bastante indeseadas de aumentar todo el tiempo el parque de vivienda urbana. La pregunta es para quién y desplazando a quién, ¿no? Entonces se designaron 5 barrios que aparecían de baja calidad urbana. Eso involucra decidir qué es la calidad urbana. Entonces se proponían planes de redesarrollo, o sea, demolerlos y construir torres, ¿no? Entonces en eso había pequeños mercados urbanos parecidas a las ferias municipales que hay en Buenos Aires, que eran como pequeñas economías domésticas, pero que estaba considerado que eso era como algo que tenía que ser eliminado. Por una dinámica de valorización del suelo, que allá lo hace una corporación que es estatal. No voy a explicar todo el sistema coreano, pero el efecto era ese, era una planificación para borrar estos barrios que eran considerados de baja calidad urbana. Lo que se hizo fue tratar de convocar a las personas que hay movimientos. La democracia coreana está basada en gran parte sobre las luchas por el derecho a habitar de la década del 80, que tienen que ver con todos los desalojos que hubo para la construcción de infraestructura olímpica, que fue el momento de la redemocratización de Corea del Sur, hablando. Entonces hay un gran acervo de lucha desde las innumerables barrios, no solo de baja calidad, sino grandes villas que tenía Seúl en la década del 80 que todavía tienen. La tarea fue convocar a estos movimientos que estaban en cada uno de estos 5 barrios y que ellos generen preguntas a partir de relevar el ambiente en el que estaban y qué cosas veían positivas, que tenían que ser puestas en valor y tenían que permitir que esos barrios no sean demolidos, ¿no? Era una especie de carrera contra el reloj, porque había que demostrarle al gobierno de la ciudad y a la opinión pública que los barrios de baja densidad tienen un valor porque son economías, porque promueven aprendizajes sobre sistemas de comida, drenaje, un montón. O sea, si alguien vio la película Parásito, Parasite,
La vieron que ganó el Oscar hace un par de años. Bueno, eso es un barrio sobre lo que estoy hablando en Seúl, donde hay gente que vive en sótanos. Cuando llueve mucho la temporada de monzones, mucha gente se ahoga, y básicamente es interesante porque la película plantea esta imagen de ciudades desiguales, ¿no? No importa el grado de desarrollo, que todo el mundo se imagina en Corea del Sur, es efectivamente un país que ya es desarrollado, pero que tiene estas desigualdades culturales y que tiene que ver con esto que decía Rodolfo. A mí lo que me interesaba, lo de la complejidad. La complejidad en relación a este sistema de planes y de agendas, ¿no? Tipo, nosotros fuimos más educados como arquitectos en la época de la planificación, ¿no? La época de la planificación, donde, bueno, siempre se tiraban ideas para un futuro, había objetivos y se alcanzaban, y después se evaluaban si se habían cumplido, cómo, de qué forma. Pero estamos en una época que es más de agendas, que es diferente, porque tiene otra forma de operar, ¿no? Entonces, lo que tienen las agendas, a diferencia de los planes, es que la relación entre expertos y no expertos es más borrosa. En el plan siempre había un responsable que era un experto, ¿no? Tipo, cuando fracasaba podía decir, esto es un problema de que los expertos conducen las cosas, ¿no? Nuestra experiencia en 2001 en Argentina, en un momento surgió una idea de que un experto extranjero esté a cargo de la economía argentina. Eso sucedió, búsquenlo en internet, un tipo de MIT, Rudy, no me acuerdo. Y la respuesta de la ciudadanía y los movimientos populares de gestionar, aunque sea durante algún tiempo, eso en relación a los expertos, es algo que cambió esa perspectiva sobre los planes y los expertos y abrió esto que decía Rodolfo de la complejidad, ¿no? No asumamos que todos los fines, por más que nos parezcan culturalmente plausibles o nos sintamos identificados, hay que empezar a ver todas las contradicciones y los cambios de escala y de dimensión que contienen dentro de sí mismos, ¿no? Por otro lado, esta complejidad ahora estamos inmersos en una sociedad que tiene como demasiada información, mucha información tergiversada, donde los relatos que tenemos que construir requieren de muchísima producción de conocimiento, ¿no? En una época se decía follow the money, sigan la ruta del dinero, ¿no? Como primer método de investigación de bueno, sigan la ruta del dinero, ¿no? A ver qué va el dinero. Pero ahora hay otras agendas que no solo van por ese lado, sino que van por otros lados. Entonces aparecen estos problemas que decía Rodolfo de, ojo, a ver si estamos implantando una torre de energía eólica que en realidad está producida de balance y que en realidad está siendo pagada por aquellos que no la van a utilizar. Entonces, bueno, ahí hay algo de la complejidad como un papel bastante importante. Es una cuestión de discutir la agenda ambiental planteada por la ciudad, o es una cuestión de encontrar la propia agenda ambiental. Esas son las preguntas que tenemos que hacer, digamos. Discutir, la verdad es que, si bien compañero Jonathan hace un gran esfuerzo amparando algunas estrategias del gobierno, o sea, a veces generan una especie de inacción en términos de plantear los debates reales. Es decir, contaba María el caso del maceterito chiquito que enferma el ridículo. Yo ni perdería tiempo discutiendo eso, porque en realidad es medio tonto, pero tampoco hace ningún daño, digamos. Y lo mismo con las calles verdes. Ahora, yo me preocuparía realmente si estamos haciendo algo que no importa que estamos en el menor nivel de venta del sector inmobiliario y estamos en el mayor nivel de construcción. Es decir,
ese es el foco del problema. La principal industria ya es la construcción. Si no miramos la construcción de obra privada y cuestionamos algunos evidentes desaciertos, pero nos enfocamos las energías en eso, quizás se nos escapa que el verdadero debate no es con qué calidad se hacen los desarrollos inmobiliarios, sino si tienen un fin, una utilidad que lo justifique no solo en términos del carbono, porque el problema ambiental no se limita a la descarbonización de la ciudad. Ese sería otro error, digamos, aparentemente, no sé, me lo pregunto si era, ¿no? Jonathan puso algo. Bien. Entonces, otra pregunta puede ser, el problema es la descarbonización, o sea, lo que hay que encontrar la gente de descarbonización. Entonces, el tema es hacerse las preguntas, empezar a analizar como colectivo y participando, pero participando de la reflexión. Porque el tema es, muchas veces, quienes toman las decisiones están coordinados en relación a preservar determinadas situaciones. Y lo que tenemos que tomar es el desafío de analizar en cada lugar nuestra particular situación. Estamos adoptando una política que no es nuestra, estamos analizando la problemática con una mirada que no es nuestra. El problema del crecimiento de las aguas y la afectación de la ciudad es un problema muy cierto en Miami, no tan cierto en Córdoba, ¿no? Entonces digo, el cambio climático no nos afecta de la misma forma, nos afecta de diferentes formas. Las soluciones, las contingencias, tienen que estar pensadas para cada lugar. Si la medida para evitar el calentamiento global, que sí nos afecta a todos, en el sentido de que el crecimiento de las aguas nos afectará a todos, pero deberían equilibrarse esos procesos. Los costos ambientales, los pasivos ambientales deberían reequilibrarse. El costo de que todos asumamos en conjunto y por igual, muy democráticamente, los pasivos ambientales, implicaría desmenuzar a ver si es tan democrático que, por ejemplo, se considera que uno de los grandes elementos de la arquitectura sostenible sea la eficiencia energética. De nuevo, si el enfoque para generar saldos exportables no tiene mucho impacto. Si es para cuestionar los hogares de menor calidad, que son los barrios populares, yo diría que en una macro son mucho más eficientes energéticamente. ¿Por qué? Porque son mucho más densos, una ciudad más compacta, por supuesto precaria con todos los problemas que tiene. Pero digo, no es el problema. No es el problema que se subsidie el consumo de esos hogares. Es el problema quizás de cómo tenemos destruido nuestra matriz, cómo tenemos extendida nuestras ciudades y por qué las seguimos extendiendo. Entonces, a priori, hay que mirar como la cosa en su complejidad y analizar y debatir de su complejidad. Si yo te pongo dos fotos, una vivienda del puerto, como me citaron hoy en un grupo de desarrolladores, con paneles solares, TVH y el calentamiento de la piscina con paneles solares, parecería más sustentable que una casa sin buena aislación de la pared que tiene que usar una calefacción con resistencia eléctrica. Pero pensar que uno está obrando bien y el otro mal, y que ese es el reparto que hay que hacer, que quien acceda a tecnología va a poder va a ser un ciudadano sustentable y quien no acceda no, cuando en realidad hay un compromiso por vivir en ciudad compacta, por ocupar pocos metros cuadrados, por consumir menos plástico, por consumir menos comidas elaboradas, por viajar menos, etcétera, que está haciendo una población que además no cumple con los requisitos mínimos en el sentido de sus derechos, de acceder a sus derechos básicos como es la vivienda, como es el entorno del acceso a la ciudad, etc. La problemática está en el consumo eléctrico de la matanza, o la problemática está en que tenemos un acceso desigual a esos consumos y que algunos consumen mucho más per cápita que el otro. Quienes tenemos algún beneficio, digamos, hay dos modelos me parece para acceder a esto. Uno es un modelo de la ética, es decir, todos hacemos nuestro esfuerzo en la medida inversa de nuestra posibilidad. Es decir, quienes más posibilidades tienen, más esfuerzos tienen que hacer para construir el calentamiento global, quienes menos tienen, menos esfuerzos tienen